rapidito nada más. Ahí está. Mientras baja. Ya. Muy rapidito, decíamos dentro del control hormonal, si ustedes recuerdan, es muy fácil. Las células G van a secretar esta hormona gastrina. Esta hormona gastrina va a tener una consecuencia sobre la estimulación de jugos digestivos. Entonces, lo que debíamos comprender acá era que cuando el bolo alimenticio pasa hacia la cavidad gástrica, lo que venía era una estimulación de distensión del estómago y la presencia de proteínas que va a hacer que a través del sistema parasimpático entonces haya la estimulación de estas células que se encuentran en el antro, en el duodeno y en el yeyuno, y especialmente las células del antro del estómago van a secretar el ácido clorhídrico, que es el jugo digestivo, ¿verdad? Entonces, esta era una diapositiva lógica de entenderlo. Estimulación, ¿a quiénes? A las células G para que secreten gastrina, y esta hormona va a hacer que las glándulas de la cavidad gástrica secreten ácido clorhídrico y estimulen a una protección de la mucosa, porque no solamente se va a secretar el ácido, sino también va a haber una estimulación de la secreción mucosa. ¿Por qué? Decíamos que el ácido del estómago es 0.8, 0.1, y cuando se mezcla con los alimentos llega a 1.5, puede llegar hasta 2, dependiendo qué libro lean. Entonces es muy ácido, por lo tanto tiene que haber una estimulación de protección, por lo tanto también va a haber una protección en la estimulación de crecimiento. Entonces esta es la secuencia lógica, que no se olviden, es como un ciclo, ¿verdad? Y lo mismo pasaba aquí, nada más para recordar. ¿Está bien? A ver si hay una más. No. Lo mismo, ¿bien? ¿Quién es el estímulo aquí? Las grasas, bien. ¿A quién estimulan? A las células sí. ¿Y las células sí producen? Colecistocinina, bien. Esa es la lógica que en el examen de pronto va a haber ahí una pregunta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa es la lógica que ustedes deben seguir para estudiar un poco, para responder esta pregunta. ¿Quién produce la estimulación? Grasas. ¿A quién? A las células sí. ¿Qué liberan? Colecistocinina. ¿Y qué hace la colecistocinina? Contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Otto. ¿Ya está? En la secuencia, ¿verdad? Ahora, ¿para qué secretas el contenido, o para no secretar, para qué vaciar el contenido de la vesícula biliar? Precisamente para degradar o digerir las grasas, ¿sí? ¿Y dónde se da eso? En el duodeno, ¿lo ven? Por eso acá también dice dónde se encuentra, en el duodeno, y en el yeyuno se encuentra esto. Entonces, como lo están grabando o como le toman foto, entonces esta diapositiva se encuentra en ese ciclo, muy fácil de tratar de interpretarlo. Acá, por ejemplo, viene lo mismo. ¿Cuál es el estímulo? Equivóquense aquí porque no pasa nada. ¿Cuál es el estímulo? El ácido. ¿Cuál? ¿Cuál? El ácido del estómago. El ácido del estómago. Ese es el estímulo. ¿A quién estimula? A las células. A las células S. Las células S secretan una hormona que se llama secretina. ¿La secretina qué va a hacer? Regulación de la secreción pancreática. ¿Qué va a hacer? El páncreas tiene dos secreciones, decíamos, una exócrina y una endócrina. Ahora, ojo con esto, la exócrina, que va a venir al tubo digestivo, porque decíamos que el tubo digestivo es una continuación de la parte externa, entonces por eso va a ser exócrina. Este páncreas tiene dos tipos de secreción, una enzimática para la digestión y otra hidroelectrolítica. Eso es lo único que ahí se puede complicar un poco. Entonces, la secretina, ¿qué va a producir? La secreción, ¿sí?, del jugo pancreático, en este caso de bicarbonato, ¿sí? Este bicarbonato tiene que ver con una composición hidroelectrolítica. El bicarbonato es como un compuesto iónico, ¿verdad? Sodio, potasio, parecido al líquido extracelular. Entonces, por eso se llama hidroelectrolítico. Pero aquí yo lo puse bicarbonato, ¿por qué? Porque la secuencia lógica que les he venido diciendo de la anterior diapositiva es la siguiente. El ácido es el que estimula a las células. Las células S producen una hormona secretina para que el páncreas vierta bicarbonato. ¿Y el bicarbonato qué contrarresta?
el ácido del estómago. ¿Sí o no? Entonces, este duodeno, la mucosa del duodeno no está preparada para recibir un ácido tan fuerte, la puede dañar. Por lo tanto, ese ácido es el que estimula toda esta secuencia y el páncreas vierte ese componente hidroelectrolítico para brindar protección y para otras funciones más. Pero para que se entienda la lógica, es así, ¿verdad? En el anterior diapositiva eran grasas. ¿Para qué? La vesícula biliar para degradar las grasas y para producir la disgregación de las grasas y se puede absorber, y lo que no se utiliza, pues no se lo elimina. ¿Se entiende la lógica, verdad? Bien. Pero el páncreas también tiene una estimulación de enzimas. ¿Quién produce la estimulación de enzimas? ¿Qué dice acá? Ah, ahí está entonces un poco donde a veces nosotros podemos jugar. Porque si yo preguntara cuál es la función de la colecistocinina, fíjense la respuesta. La función de la colecistocinina es la contracción de la vesícula biliar para que se vierta la bilis para degradar las grasas. ¿Sí o no? Así lo van a estudiar, ¿está bien? Pero adicionalmente tiene una regulación del páncreas. La pregunta que no está aquí es ¿qué estimulación del páncreas? Ahí es donde se confunde. Entonces, ¿qué van a responder? La colecistocinina produce contracción de la vesícula biliar, relajación del esfínter de Oddi, por si acaso, ojo con eso que no está en esta diapositiva, pero adicionalmente estimula al páncreas a la secreción de enzimas. Entonces ahí puede haber, quiero ayudarles un poco para que entiendan las preguntas. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿qué función tiene la colecistocinina en relación a la vesícula biliar? En ese caso sería contracción de la vesícula biliar, tal vez relajación del esfínter de Oddi, ¿sí o no? Es una pregunta. Y yo puedo preguntar de una forma distinta, puedo decir, la colecistocinina en relación a la función del páncreas, ¿qué acción tiene? ¿Liberación o estimulación de la secreción de enzimas? Entonces la colecistocinina tiene distintas funciones. Y si preguntar en general, porque ahí fue una pregunta por separado, pero si yo preguntara, por ejemplo, la colecistocinina tiene la función de, ya es general, ¿sí o no? Y ahí tendrían que responder las dos cosas. O sea, decir, produce la contracción de la vesícula biliar con relajación del esfínter de Oddi y adicionalmente produce la estimulación de secreción de enzimas en el páncreas. ¿Se dan cuenta? Con esta colecistocinina, o mejor dicho, con la colecistocinina, yo puedo generar tres tipos de preguntas. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que yo pido es de que ustedes traten de comprender la pregunta. ¿Está bien? Para responder. Bueno, lo mismo decíamos de la secretina. Si yo puedo preguntarles la secretina qué acción tiene, entonces acción copiosa de ese jugo pancreático que es hidroelectrolítico con alto contenido de bicarbonato. Entonces puedo preguntar ¿para qué? Para contrarrestar el ácido del estómago. Entonces, no se olviden eso, ¿está bien? O sea, esta secuencia que les he puesto lo pueden utilizar al revés, al derecho y al revés. O sea, podemos sacar un montón de preguntas de acá, de una forma. ¿Está bien? ¿Sí se entendió? ¿Les va a ayudar? Claro que les va a ayudar porque todo graba. ¿Verdad? Entonces, está bien. Bueno, entonces lo que decíamos, habíamos visto un poco de la macroestructura del tubo digestivo, cómo estaba compuesto, y hemos visto las dos estimulaciones que tiene, tanto la vía nerviosa un poco y la vía hormonal, que es esa forma de control de jugos digestivos. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a ver un poco desde la deglución cómo ocurre el tránsito de los alimentos y qué va pasando en cada segmento de este tubo digestivo. Y ahí vamos a terminar con digestivo. ¿Está bien? Entonces, ahora que ya lo conocemos y hemos recordado este tubo digestivo, y también ya quedamos de que un proceso de la digestión importantísima, la cual existe toda esta carrera, es la formación del bolo alimenticio a través
de lo que es la digestión mecánica y el inicio de la digestión química, bueno, terminará con formación del bolo alimenticio. Y una vez que se forma el bolo alimenticio, viene la deglución. En la deglución ustedes van a encontrar estas etapas que pueden ser voluntaria, la primera, y las dos siguientes ya son involuntarias, escapa de nuestras manos. En la etapa voluntaria, ¿qué es lo que ocurre? Ocurrirá, o vamos a tratar de ver algunos segmentos relacionados, en este caso, a la cavidad oral y a la faringe, directamente, lo que implica. Ustedes recordarán que la faringe tiene 3 segmentos a partir de este sector, ¿cierto? ¿Cuáles son los 3? La nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Bien, entonces en ese tramo es importante comprender, porque en cirugía igual van a llevar cuando vean hacer intubaciones, cuando vean varias cosas, es importante conocer esta área. Además que es un área muy próxima donde nosotros trabajamos y no vaya a ser que ocurra un accidente cuando se caiga algo ahí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado. Bueno, entonces nosotros tenemos la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Evidentemente, en la etapa voluntaria, lo que va a hacer la lengua tiene que pegarse al paladar duro y a la parte anterior, no a dientes. ¿Qué pasa si para deglutir tú pones la lengua entre los dientes? Vas a producir patología o algunas alteraciones en la oclusión, como ser la mordida abierta, ¿sí o no? ¿Sí? O malposición de pies dentales. Entonces la lengua debe pegarse en el paladar para impulsar este bolo alimenticio. Y una vez que este bolo alimenticio, fíjense que cuando se pega aquí, esta partecita de acá se llama el velo del paladar, que ustedes igual ya lo han llevado, en anatomía lo describen. Ese velo del paladar tiene receptores sensitivos que viajan hacia el sistema nervioso y de retorno viene la estimulación motora hacia el músculo del tubo digestivo para iniciar el proceso de tránsito del alimento. Entonces, lo primero que va a ocurrir acá en el estímulo del bolo alimenticio con esta parte es de que el velo del paladar se tiene que elevar. Eso es lo primero que ocurre. Se eleva para obstruir las coanas. Porque si no, la comida se te sale por acá. ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado? A mí sí. Un montón de veces. Y qué incómodo que es que por alguna razón pase eso. Entonces, pero en una condición normal, no en un accidente, bueno, entonces el velo del paladar se tiene que elevar para obstruir las coanas y que el bolo alimenticio no se vaya hacia fosas nasales, que es sumamente incómodo. Posteriormente a eso, si ustedes se fijan, en el segmento inferior, esta es la orofaringe y acá está la laringofaringe. ¿Qué pasaría si el bolo alimenticio entra a la laringe? Te broncoaspiras. Hay personas que mueren por eso. De hecho, ha ocurrido personas de que en vez de que ocurra este proceso de deglución, algo pasó, se obstruyó, que es lo que vamos a repetir ahora. Entonces, si entra acá, y es un segmento común, acá está el esófago y aquí al lado está la laringe. Entonces, ¿qué debe ocurrir adicionalmente a que el velo del paladar obstruya las coanas? La laringe, por una acción muscular de los músculos palatoglosos, palato-estafilino, que está en su texto descrito, hacen que se eleve. Si ustedes se dan cuenta, en los hombres se nota más porque el cartílago cricoideo y el tiroideo se nota, ¿no? En la deglución, lo que sube y baja, ¿sí o no? Que para nosotros no lo consideramos porque como es un acto tan cotidiano que lo repetimos todo el tiempo, a veces no nos percatamos. Pero si ustedes se percatan, va a ver de que los músculos van a hacer primero que se aproximan entre sí para formar como un canal y adicionalmente van a elevar la faringe para que esta epiglotis venga y lo tape acá, como una pequeña tapita. ¿A quién? A la faringe. Porque el bolo alimenticio tiene que ir hacia la parte posterior. Fíjense que esto está cruzado. Miren, orofaringe tiene que ir a la parte posterior. Y la respiración, el aire, tiene que venir hacia la parte anterior.
¿sí? Entonces está cruzado eso. Y el bolo alimenticio, como tiene que cruzar a la parte del esófago, entonces los pliegues palatofaríngeos se aproximan entre sí, forman un canal, la laringe se eleva por una acción muscular para que el epiglotis tape. Todo eso pasa, ¿cuánto? En menos de un segundo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces han deglutido ustedes saliva ahora? Eso está ocurriendo cada vez que degluten. Entonces es una acción bastante coordinada de muchas cosas que pasan y funciona bastante bien, salvo que haya algunos pequeños detalles donde puede haber accidentes. Y también hay algunos problemas cuando nosotros producimos vómito, ¿no es cierto? Que también hay otros problemas. Entonces, una vez que ocurre esa parte, que es la voluntaria, hasta acá, viene la etapa faríngea que hemos descrito, que ya es involuntaria. O sea, el velo del paladar, una vez que estimula la acción muscular para que la laringe suba, se oblitere, los pliegues palatofaríngeos, todo eso ya es involuntario, ya escapa de nuestras manos. Y la etapa esofágica, entonces, también es involuntaria. Entonces, no se olviden, dos etapas son involuntarias, solo la primera es voluntaria. ¿Está bien? Ahí, bueno, aquí estaba la otra imagen, ¿ven? Velo del paladar obstruyendo las coanas, aquí la epiglotis y el bolo alimenticio pasará hacia el esófago. Entonces ahí tienen un poco lo que hemos descrito. Bueno, este era un ejemplo de entender lo que les había dicho ya, que es cruzado, es un segmento. También lo van a llevar esta parte de acá, tal vez en cirugía un poco cuando vean un tratamiento que se llama la tricotomía, ¿sí? Donde a veces se obstruye esto por un edema, puede ser en pacientes asmáticos, por ejemplo, por edema de glotis, el paciente puede morir, y tú haces un corte acá y entras a vía aérea para hacerle una intubación a este nivel. No es tan sencillo como parece, parecería fácil, porque en mí, por ejemplo, se nota bastante bien, ¿sí? Entonces uno dijera, sí, lo vamos a hacer aquí un corte, track, y vamos a entrar. Parece sencillo, pero no es tan sencillo, les diré. Entonces en cirugía, por ejemplo, en algunos casos van a tener que entender de cómo hacen las intubaciones nasotraqueales y orotraqueales, porque los tubos que te colocan cuando o vas a trabajar alguna vez con sedación o con anestesia general, a tus pacientes los van a intubar y tienen que entrar hasta este nivel, ¿no? En respiratorio también vamos a volver a mencionar. Y con la terapia que les decía, si es que tienes que salvar la vida de un paciente, bueno, se hace un corte en un segmento. Bueno, comencemos entonces. ¿Qué pasa en el esófago? El esófago es un segmento del tubo digestivo que es solamente de tránsito. O sea, solamente que es para que pase. Pero ¿qué podríamos rescatar, digamos, del esófago? Primero es de que tenemos en la vía superior un esfínter esofágico superior. ¿Y el esfínter esofágico inferior cómo se llama? Que también lo han llevado en anatomía. Cardias, ¿no? Los esfínteres son un tanto distintos en la organización muscular, entonces son estrechamientos más, ¿sí? Una estructuración distinta, ¿sí? Que va a permitir que esto se cierre. De hecho, cuando hay reflujo gástrico puede haber úlceras, porque el tubo digestivo, que es denominado esófago, por ejemplo, en este segmento, no está preparado igual para recibirlo. Cuando se inducen al vómito también algunas personas, entonces hacen que se dañe, por eso hay úlceras esofágicas o esofágico-gástricas a este nivel, cuando las personas tienen mucho reflujo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto? Una vez que comienza la etapa faríngea ya, la etapa esofágica comienzan los peristaltismos, esa estimulación del músculo para que ocurra el tránsito del alimento. ¿Qué es lo que ocurre? Hay peristaltismos primarios que se denominan. Los peristaltismos primarios, ojo con esto, son o se producen en la faringe, no se producen en el esófago. Entonces, los peristaltismos primarios que van a viajar sobre el esófago no tienen un origen en el esófago, sino tienen un origen faríngeo. Los segundos
movimientos peristálticos recién tienen origen en el esófago. Y ahora vamos a entender cuál es la diferencia. ¿Está bien? Ya. ¿Qué pasa? A todos nos ha pasado que cuando estás tomando un analgésico y es muy grande, sientes que se te ha quedado acá. ¿No les pasa a ustedes? ¿Sí? Algunos dicen, sí, a todos les ha pasado. A mí me ha pasado un montón de veces. Tomas algo y luego, no, mejor, estás tomando líquido, dices, el líquido parece que no ayuda. ¿Y qué vas? Agarras o pan o algo más sólido, como que para que arrastre, ¿sí o no? Bueno, es una sensación que tenemos, no necesariamente el medicamento está ahí, sino es una sensación táctil que puede quedar. Pero los peristaltismos primarios, ¿por qué les comentaba eso? Porque los peristaltismos primarios que se originan en la faringe tienen el objetivo de bajar el bolo alimenticio y depositarlo en el estómago. Esa es su función. Pero ahí viene el organismo y dice, ¿y si no se vacía? ¿Y si queda algo acá? Entonces recién vienen los peristaltismos secundarios, que son ondas peristálticas que viajan para terminar este vaciamiento y que todo lo que tú consumiste pueda entrar a la cavidad gástrica. Entonces, esa es la razón por la cual hay dos tipos de estímulos. El primero, que se origina en la faringe, que debería vaciar todo, pero como no se vacía todo, entonces, bueno, en la primera instancia de pronto, se originarán peristaltismos secundarios que ya son propios del esófago para terminar el vaciamiento. ¿Cuánto ocurre eso? Puede ocurrir, algunos libros dicen desde 5 a 10 segundos el tránsito del bolo alimenticio. Ahora, yo les invito a pensar, porque esto nosotros, bueno, los varones siempre somos más cavernícolas, ¿no? Andamos haciendo de todo y por eso nos sacan videos de por qué viven menos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, nosotros, cuando éramos chicos igual, tú te ponías en el parque, en esas cosas, te ponías boca abajo, agarrado de un tubo acá, y andabas colgado ahí como murciélago. Eso hacíamos, resbalábamos parados, un montón de cosas. Lo gracioso que hacíamos cuando te pones en esa posición es que tú puedes comer en esa posición invertida y el bolo alimenticio llega a la cavidad gástrica, pero está al revés. ¿Cómo logras hacer eso? ¿No? Ahora yo digo, con razón, pero cuesta un poco más. Se debe a las ondas peristálticas, porque este músculo de acá tiene dos tipos de músculos. ¿Cuáles son? Los que son, como el cinturón. Constructor. Músculo constructor superior. No, circulares. Los músculos se llaman músculos circulares y el otro músculo a lo largo, longitudinales. Entonces, como el músculo, ¿no recuerdan? Tal vez no vinieron a las anteriores clases. Este tubo esofágico en todo su contorno varía un poco, pero tiene los dos músculos, los circulares y los longitudinales. Estos músculos, una vez que se activan, tanto por la actividad del nervio vago, la parasimpática, entonces se contraen y vamos a ver que hay dos tipos de movimientos que se dan. No está aquí, más adelante vamos a ver, Bueno, eso era para recordar. A ver si no está acá. Un poquito más adelante, no quiero. Bueno, los músculos circulares hacen esto. Estrechan en ese sentido para que el bolo alimenticio, fíjense, vaya. Entonces se estrecha acá, se estrecha acá, se estrecha acá. Y paralelamente el músculo longitudinal también se va contrayendo para ir expulsando o llevando hacia la parte distal el bolo alimenticio, ¿no? También lo que les había dicho, viendo un poco la cavidad gástrica, sus funciones, una de sus funciones es el almacenamiento. Y no por almacenamiento de que se quede ahí, por supuesto de que no, sino que el almacenamiento durante un periodo de tiempo para que se cumpla la digestión química. Si ustedes producen una digestión mecánica lo más adecuada posible, también necesita un tiempo, ¿sí o no? Porque lo que tú te pones en boca tiene que
dependiendo la dureza de la alimentación que tú estás teniendo, entonces tendrás un periodo de tiempo de masticación y el ciclo masticatorio. En la cavidad gástrica, una vez que eso llega ahí, tiene que haber un tiempo de digestión y de mezcla para que se forme el quimo. Dependiendo si son alimentos, proteínas como las carnes, un poco más lenta la digestión, entonces estará entre 2 horas aproximadamente, 2 horas y media, dependiendo igual del libro que lo leas. O podrá estar un poco antes. Eso también les había comentado anteriormente, es de que por eso cuando comes tus pastas, carnes en abundante, te sientes pesado por mucho más tiempo. 3 horas después te sientes pesado y lleno todavía. En cambio, si te comes una ensalada, eso es lo que decimos, ¿no? Nos comemos una ensalada o fruta, a la hora ya estás con hambre, ¿sí o no? Dependiendo también obviamente las cantidades. Bueno, el punto es el siguiente. El alimento en la cavidad gástrica tendrá que pasar un tiempo que está acorde a la digestión. También va a depender si esto es frío o caliente. Hay una serie de factores, por eso siempre te dicen que consumir algo más, bueno, dependiendo obviamente, caliente, dependiendo de las cosas. Entonces, como tiene que ser un lugar de almacenaje para que el alimento pase un determinado tiempo, no puede seguir la misma onda. Por lo tanto, viene una onda de relajación receptiva, que quiere decir cuando ya se ha vaciado el esófago, el cardias, entra acá y va a llegar al cuerpo del estómago y acá va a ocurrir una relajación receptiva por la cantidad de alimento que ha ingresado y por la cantidad de proteínas. Posteriormente tendrá una acomodación gástrica y va a haber, bueno, los reflejos enterogástricos van a empezar a producir ya la digestión y la mezcla. Acá hay una diferencia. ¿Cuántos músculos tenemos en el tubo digestivo? 2, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Cuáles serán? Los circulares y los longitudinales. ¿Sí o no? ¿Bien? Ya está. Pero en el estómago hay uno más, los transversales. ¿Y por qué? Porque el estómago, recuerdan que la gastrina estimulaba la secreción del jugo gástrico, el ácido gástrico. ¿Sí? Entonces, cuando se secreta el jugo gástrico, se tiene que mezclar con el bolo alimenticio y el estómago tiene que empezar a producir movimientos para mezclar esto y después de un determinado tiempo se convierte en una sustancia semilíquida denominada quimo. Entonces, habrá una relajación receptiva, habrá una acomodación debido a los reflejos enterogástricos producto del propio alimento, de la distensión, ¿no es cierto?, que decíamos hace rato. Bueno, ese era para recordar los músculos y para recordar. Pregunta también, ya les voy ayudando un poco en eso. Este de acá es el músculo longitudinal porque este es un corte transversal, es como si lo hubiéramos hecho este lado, ¿está bien? Entonces el tubo digestivo, como está así, a estos músculos que son longitudinales se los ve un círculo. Y este de acá es el músculo circular. Entre este músculo y este músculo aquí está un nervio. ¿Qué nervio es? ¿Qué nervio estimula la contracción? Les voy a ayudar. El plexo mientérico de Auerbach o el de Meissner. Eso tienen que saber, ¿está bien? Porque la inervación es la que va a producir estimulación. Era para recordar esta imagen, ¿está bien? Este nervio que está entre los músculos es precisamente para que inerves. El diseño está hecho fantásticamente. Y este otro nervio de acá, este de aquí que está más cerca a la mucosa, ¿qué nervio será? Para que estimule la secreción de jugos digestivos. ¿Está bien? Entonces, cuidado, ojo con eso. ¿Está bien? Ya les vamos ayudando con eso. Bueno, y esto era lo mismo que habíamos visto más antes. Dos cosas yo les había dicho. La relajación receptiva te va a permitir que el estómago pueda producir el almacenamiento del alimento durante un periodo de tiempo, nada más. Después viene la mezcla y para eso el estómago está dotado de un tercer músculo, la
adicionalmente a los otros dos. Y posteriormente tiene que haber un vaciamiento gástrico. Y el vaciamiento también está relacionado con el tiempo de la digestión. ¿A dónde se vacía? Hacia el duodeno. Y en el duodeno y la primera porción del yeyuno, en esta primera porción de todo lo que es el intestino delgado, en esa porción se va a producir todavía una digestión química. No se produce toda la digestión acá, química, ¿sí? La disgregación, sino la verdadera digestión química se va a producir acá. ¿Saben por qué? Porque ahí se vierten las enzimas del páncreas, y las enzimas son las que van a degradar los alimentos en sus partes químicas para que tu organismo lo absorba posteriormente. Entonces, el vaciamiento gástrico tiene que ser también controlado para que, digamos, la absorción se dé. O sea, tiene que darse en un periodo de tiempo. No puede vaciarlo todo, sino tiene que vaciarlo gradualmente a través de este otro esfínter que tenemos acá, que se llama, es con P, el píloro, ¿verdad? Entonces se vacía acá, pero ese vaciamiento es así, se vacía, se va vaciando, pero acorde a la secreción del páncreas, producto de las enzimas. Su producto son las enzimas para que se produzca la digestión, y ya después viene el proceso de la absorción. Que bueno, es básicamente eso. Con esto terminamos por hoy, y tenemos que en el estómago vamos a tener dos tipos de glándulas. Si hemos dicho que se secreta un jugo digestivo, entonces vamos a tener las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas aproximadamente las encontramos en un 80%, o sea, el gran número de glándulas oxínticas es lo que ocupa la cavidad gástrica. Y las glándulas pilóricas por el otro lado. ¿Qué secreta las glándulas oxínticas? Esto es ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y mojo. Eso es lo que produce las glándulas oxínticas. ¿Quién las estimulaba? Las células G, las gástricas. Las glándulas pilóricas, que se encuentran en el antro, secretan mojo, más mojo para proteger, pepsinógeno y gastrina también. ¿Ven? Acá está. La gastrina se libera y también va a estimular la secreción. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Entonces, adicionalmente, tenemos estas dos glándulas. Y después vamos a ver ya ahí lo que va a pasar con lo que es cada glándula. Esto lo dejamos para la próxima.